Sin embargo, la erupción del volcán no ha sido tan violenta como en otros casos, lo que ha permitido a los turistas acercarse a la lava e incluso tomarse algunas fotografías. Hey, Oli, Oli. ¿Qué pasó, Dismara? Te estamos esperando. Quedamos de ir a ver la erupción. Mira, ya tengo las palomitas. ¿Dónde estás? ¿Qué erupción? La del Popo, Dismara. Quedamos de ir a uno de los miradores donde va a pasar la lava en 2 horas 15 minutos. Si quedamos desde hace 3 días. Acuérdate que desde las 12:14 a las 2 de la tarde con 34 va a ser un tiempo espléndido para las fotos. Apúrale, ándale. Pero, a ver, Ernie, es imposible saber con esa exactitud cuándo va a pasar la lava por un punto dado. O sea, y mucho menos las condiciones climáticas perfectas. O sea, no se puede dar un resultado tan exacto porque justo las ecuaciones de Navier-Stokes. A ver, ese problemita ya se resolvió. ¿No te acuerdas? Si hasta tienes una playera con la nueva fórmula, dices que la usas para dormir. Nunca vas a creer lo que soñé. ¿Preparados? Vamos a comenzar a grabar. Me voy a llevar sus palomitas. Hola a todos. El día de hoy les vamos a hablar sobre uno de los descubrimientos más influyentes de la historia de la ciencia, las ecuaciones de Navier-Stokes. Así es. Uno de los descubrimientos más importantes, pero también uno de los retos más grandes que existen para las matemáticas, ¿eh? Pero bueno, vayamos por partes. El estudio que hace de la ciencia de los fenómenos naturales nos ha permitido encontrar fórmulas y ecuaciones que describen diversos fenómenos naturales. Así, las ecuaciones de Navier-Stokes nos han permitido describir y predecir hasta cierto punto el comportamiento de los fluidos. Gracias a estas ecuaciones se han desarrollado ciencias como la aerodinámica, la meteorología o la hidrodinámica. ¿Cómo fue que llegamos a ellas? Vamos a revisar un poco de su historia. Como buena parte de los principios que gobiernan la física, el origen de las ecuaciones de Navier-Stokes proviene de las 3 leyes de Newton, enunciadas en 1687. Entonces, los problemas del movimiento de fluidos se pensaban con la idea de un fluido ideal como el agua, cuando en 1738 Daniel Bernoulli dio a conocer el principio que lleva su nombre, que expresa la relación entre presión y velocidad a lo largo de una línea de corriente. Estaba pensando en un fluido que no tuviera viscosidad. A su vez, el científico suizo Leonhard Euler, usando los conocimientos que se tenían entonces acerca de la presión hidrostática, crea la ecuación que describe el movimiento de un fluido comprensible no viscoso. El hecho de que no se tomara en cuenta la viscosidad de los fluidos provocó que los resultados de los experimentos no tuvieran concordancia con lo que ocurría en la realidad. De allí que hasta el siglo XIX, la teoría matemática de fluidos y la ingeniería hidrodinámica se desarrollaran independientes una de la otra. El matemático e ingeniero francés Claude-Louis Navier dedujo en 1822 un sistema de ecuaciones que describe el comportamiento de algunos fluidos siguiendo a Euler, pero añadiendo la fricción que existe cuando el fluido tiene viscosidad. 20 años después, el matemático y físico irlandés Sir George Gabriel Stokes realiza la primera derivada matemática rigurosa de estas ecuaciones, bautizadas como las ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes se han expresado de distinta forma a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí están las fórmulas de continuidad y la que une conceptos como el gradiente de presión, la difusión provocada por la viscosidad, las fuerzas externas que actúan sobre el fluido como la gravedad y la derivada que representa el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Aunque se suele trabajar con ellas a partir de su formulación diferencial, este es un ejemplo que representa las ecuaciones cuando describen el caso de un fluido viscoso pero incomprensible. Ah, caray. ¿Qué pasa, hermano? Imagínate equivocarte en un signo. No, ¿cómo crees? En realidad, los problemas con las ecuaciones no están en su cálculo, sino en otros factores. Vamos con nuestro entrevistado para que nos platique. Vamos. ¿Qué tal? Estamos con Rosana Bonacía, quien es doctora en Ciencias de la Tierra y catedrática CONACYT del Instituto Politécnico Nacional. Rosana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por invitarme. No, hombre, gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es, ¿qué importancia tienen las ecuaciones de Navier-Stokes en el mundo?
Bueno, antes que nada hay que decir que en el mundo de que nos rodea existen muchos fenómenos que aparentemente son de distinta índole y naturaleza y que sin embargo tienen mucho en común, como por ejemplo la propagación de un incendio, la trayectoria que seguirá el agua en una inundación o las turbulencias aéreas o marinas, ¿no?, que nos provocan muchas incomodidades. Bueno, todos estos fenómenos tienen en común el hecho de que están originados por fluidos. Y los fluidos se estudian en un campo de la física que es la mecánica de fluidos, que es un campo muy amplio que estudia el movimiento y la estructura de los fluidos y las fuerzas que los provocan. Y las ecuaciones, la matemática, son el lenguaje que se emplea para describir estos fenómenos. Entonces, ya para poder estudiar el comportamiento de los fluidos reales, ya desde el siglo XVIII los matemáticos Bernoulli y Euler buscaron las maneras para simplificar el problema de los fluidos, asumiendo algunas condiciones, como por ejemplo considerar los fluidos incompresibles o considerar los fluidos perfectos, entonces sin viscosidad. Obviamente, estas simplificaciones conllevan muchas desventajas porque los fluidos reales tienen viscosidad, entonces emiten un arrastre. Por eso que en 1822 y en 1845 los matemáticos Navier y Stokes perfeccionaron las fórmulas de Euler al tener en cuenta el grado de la viscosidad de los fluidos. Entonces, las ecuaciones de Navier-Stokes describen exactamente la dinámica de los fluidos reales a partir de la ley de conservación de la masa y de la segunda ley de Newton. Así es. ¿Y en qué campos de acción podrías decirnos que las ecuaciones de Navier-Stokes son totalmente aplicables o dónde se aplican? Claro, estas ecuaciones, como te decía, describen el movimiento de los fluidos reales. Entonces, su entendimiento es uno de los grandes retos matemáticos de este milenio, y conocer su solución permitiría predecir el comportamiento, por ejemplo, de la atmósfera, de las corrientes oceánicas, del magma terrestre, entre otros. Rosana, ¿qué ocurre con las ecuaciones de Navier-Stokes cuando tenemos que calcular, por ejemplo, el estado del tiempo, que va a ocurrir en una semana o en un mes? ¿Y por qué es tan difícil que logre hacer un match la realidad con los resultados de estas ecuaciones? La dificultad del análisis de las ecuaciones de Navier-Stokes radica en muchos factores. Antes que nada, son sistemas inestables. Eso quiere decir que pequeñas perturbaciones pueden cambiar por completo la configuración del sistema. No solo son sistemas no lineales, o sea, eso quiere decir que las respuestas no son proporcionales al estímulo que las provocas. Y finalmente no son locales, o sea, lo que ocurre en un punto no depende solo de lo que sucede en el entorno inmediato, sino del estado de todo el fluido. Y es por eso que la dificultad de poder tener una respuesta estable en una semana o en un mes. Luego, el problema de las ecuaciones de Navier-Stokes es que son ecuaciones no exactas por sí mismas, porque tratan un modelo de fluidos, de flujo de fluidos, que incluye muchas aproximaciones, como por ejemplo se consideran fluidos newtonianos, propiedades termodinámicas y de transporte constante, etc. Entonces, ahí está la dificultad, la razón por la cual la solución de estas ecuaciones no coincide muchas veces con la realidad. Rosana, me imagino que por esto que nos comentas de lo difícil que puede llegar a ser calcular o de alguna manera trabajar con todos estos factores no lineales, que es en todo el fluido, no local, etcétera, que lo genera o hace que el problema sea muy difícil de resolver. Se le considera el problema del milenio, ¿no?, a las ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Qué pasaría o cambiaría esto si alguien pudiera resolverlos? ¿Y por qué se le denomina así? Las ecuaciones de Navier-Stokes son uno de los 7 problemas matemáticos del milenio seleccionados en el año 2000
por el Instituto Clay de Matemáticas. Esto es por su especial complejidad y porque la solución de estos 7 problemas será premiada con $1 millón. Hasta el momento solo uno de estos 7 problemas ha sido resuelto. Y la relevancia de todos estos problemas viene de todo el desarrollo matemático y teórico que tienen detrás. Obviamente, encontrar una solución de estos problemas supone un gran avance en el campo de la dinámica de fluidos, y resolver las ecuaciones de Navier-Stokes permitiría comprender fenómenos físicos muy importantes como por ejemplo la formación de tornados, de frentes de aire de diferentes temperaturas, de olas, de tsunamis. Todo esto facilitaría, por ejemplo, la predicción meteorológica o el estudio de posibles inundaciones. Rosana, sería muy interesante que les platicaras a los chavos de bachillerato cómo es que se trabaja en un grupo de investigación para trabajar con este tipo de ecuaciones. Es realmente muy interesante trabajar en la solución de estos problemas porque es un reto que nos hace sentir vivos todos los días. Actualmente lo que nosotros hacemos es tratar de buscar soluciones aproximadas a estas ecuaciones, y para poder hacer esto nos ayuda muchísimo, por ejemplo, el cálculo numérico. Entonces la aplicación de computadoras de alto rendimiento y la aplicación de teorías y de ecuaciones que nos ayuden a solucionar por lo menos de manera aproximada estas ecuaciones. Y realmente con el cálculo numérico logramos poder tener soluciones que minimizan muchísimo los errores. Naturalmente no hemos llegado a la solución, sino yo ya tendría $1 millón. Así es. Y bueno, te agradecemos mucho tu tiempo. En este momento vamos a regresar contigo más adelante en el programa y nosotros continuamos en el foro. Las ecuaciones de Navier-Stokes no pueden darnos soluciones a todos los problemas del comportamiento de fluidos. Como podemos imaginar, ha sido un reto para los matemáticos de todo el mundo remediar este problema. En 1933, el matemático francés Jean Leray probó que existían soluciones regulares cuando en la velocidad de los fluidos no se producían cambios bruscos, aunque también notó que esta solución solo funcionaba durante cierto intervalo temporal. En la década de 1970, el meteorólogo estadounidense Edward Lorenz estudió las ecuaciones de Navier-Stokes, preguntándose cómo es posible que, conociendo exactamente las ecuaciones que rigen la circulación atmosférica y las condiciones de partida, no se llegue a predecir con un grado de fiabilidad aceptable el tiempo que hará 3 días después. Para resolver estas preguntas, simplificó extraordinariamente las ecuaciones, dando valores numéricos concretos y tratando de aproximarlas. Aunque no logró resolver el sistema que había planteado, encontró algunas singularidades que nunca imaginó, como por ejemplo que la evolución de cada una de las componentes de la solución era tan extraña que indicaba un comportamiento que parecía fruto del azar. Pero lo más sorprendente fue cuando se dio cuenta de la enorme diferencia que había en el resultado de un sistema al meter datos para un tiempo corto o para un tiempo largo. Esto quiere decir que este era muy sensible con respecto a las condiciones iniciales y que había unas variaciones en el sistema que provocaban soluciones muy diferentes. Lorenz bautizó este efecto con una imagen muy impactante: el efecto mariposa. La idea de que el aleteo de una mariposa en Japón puede provocar una tormenta en Nueva York, y dio origen a la teoría del caos. Puede ser que en sistemas muy complejos como el clima no puedan observarse todas las variables, pero ¿qué pasa en sistemas pequeños? ¿Es posible predecir el comportamiento de, por ejemplo, un sistema como un recipiente de agua cerrado? El comportamiento de los fluidos tiene una característica que dificulta su estudio: la turbulencia. No existe al día de hoy una explicación matemática rigurosa de cómo un fluido pasa de tener un flujo regular a uno turbulento. En su estudio sobre las ecuaciones de Navier-Stokes, Jean Leray también conjeturó que el fenómeno de la turbulencia podía tener que ver con la existencia de singularidades de las soluciones del sistema de ecuaciones. Las singularidades son situaciones en que las reglas fallan. Es cuando el resultado de una función no tiene nada de sentido. ¿Será la turbulencia entonces el problema que nos permita crear un modelo más preciso de las ecuaciones de Navier-Stokes? Pues vamos a ver qué nos dice nuestro invitado. Continuamos con Rosana Bonasí hablando de las ecuaciones de Navier-Stokes. Rosana, bienvenida de vuelta. Gracias.
¿Cuál es la dificultad para nosotros poder predecir, utilizando este tipo de ecuaciones, si va a haber turbulencia en un fluido? Bueno, el problema de la turbulencia es un problema muy complejo y también es uno de los más encantadores en la solución de lo que tiene que ver con la dinámica de fluidos. La dificultad de predecir las turbulencias radica en su irregularidad, antes que nada, porque y la irregularidad es la característica más fácilmente apreciable para cualquier observador. Esta irregularidad se manifiesta en la aparición de fluctuaciones. Estas fluctuaciones de las variables fluidodinámicas, como por ejemplo la velocidad, la presión, la temperatura, la concentración. Entonces, en esto está la principal dificultad de predecir la turbulencia. Pero también hay otros parámetros, hay otras características, como por ejemplo su tridimensionalidad. El fenómeno de la turbulencia es tridimensional. La turbulencia también tiene una alta difusividad, o sea, todos los fenómenos de transporte de masa, de cantidad de movimiento, de energía, se ven muy amplificados por el efecto de la turbulencia. Y finalmente, la disipación. Eso quiere decir que los flujos turbulentos son siempre disipativos. Una vez que se desarrolla un flujo turbulento, la turbulencia tiende a mantenerse. Entonces, en esta toda la dificultad de predecir la turbulencia en un flujo. Rosana, ¿qué consecuencias tiene la turbulencia a la hora de estudiar el movimiento de los fluidos, la dinámica de fluidos? La consecuencia es que todavía es más complicado poder resolver, por ejemplo, las ecuaciones de Navier-Stokes, porque si nosotros consideramos que ciertos parámetros del fluido, como por ejemplo la velocidad, tienen también una componente fluctuante, entonces una componente casual, aleatoria, estocástica, esto naturalmente aumenta el número de parámetros, el número de variables y el número de condiciones que nosotros le estamos dando a la ecuación de Navier-Stokes, lo cual complica todavía más su solución. Rosana, platícanos de casos específicos en los que se aplican las ecuaciones de Navier-Stokes. Bueno, las ecuaciones de Navier-Stokes se pueden utilizar, por ejemplo, para predecir el clima, en el estudio de las corrientes oceánicas, en el flujo de agua en una tubería, por ejemplo, o en un reactor, hasta en el estudio del flujo sanguíneo o en el diseño de submarinos. Obviamente no hay que olvidar todas las aplicaciones aerodinámicas que tienen estas ecuaciones, como por ejemplo en el diseño de aviones, de automóviles, o cuando se estudia el flujo de aire alrededor de un perfil aerodinámico como el ala de un avión, ¿no? Y actualmente se utiliza, por ejemplo, la meteorología a la hora de tratar de predecir un poco qué es lo que va a suceder, por ejemplo, con el clima en el mundo. Totalmente, claro. O sea, esta es una de las aplicaciones más importantes que se tienen. Sin embargo, se utilizan también, por ejemplo, en la predicción de fenómenos muy importantes como pueden ser las inundaciones fluviales. Si nosotros no conociéramos las ecuaciones de Navier-Stokes, que de hecho en la mayoría de los modelos que utilizamos se aproximan a ecuaciones en dos dimensiones, nosotros no sabríamos cómo caracterizar el movimiento el flujo de un río, entonces caracterizar cuáles son los tirantes críticos que determinan su desbordamiento y naturalmente en todas las corrientes oceánicas, que es un factor que es importantísimo por muchas cosas hasta en este periodo para poder calcular si el aprovechamiento de la energía del oleaje, por ejemplo. Y me imagino que ha de ser interesante para los chavos de bachillerato que nos están viendo. En este tipo de ecuaciones está incorporado un poco también de estadística y de procesos como un poco como aleatorios, trabajar un poco como con cómo ha sucedido, ver el historial de cómo se comporta un fluido y de alguna manera meter estadística dentro de las ecuaciones. Claro, por supuesto. O sea, es muy importante, por ejemplo, en estudios hidráulicos, ¿no? Entonces, en estudios hidrodinámicos, es fundamental conocer toda la estadística, por ejemplo, de las precipitaciones, ¿no? De las precipitaciones pluviales que determinan los escurrimientos superficiales. Y luego,
naturalmente, la estadística entra muchísimo en la caracterización de estos fenómenos aleatorios que caracterizan la turbulencia. Entonces, por ejemplo, muchos de los modelos que se utilizan para poder resolver de manera aproximada las ecuaciones en forma numérica aplican, obviamente, estudios que promedian las velocidades, ¿no? Entonces ahí naturalmente entran también factores estadísticos o en el tiempo, claro. Rosana, la última pregunta capciosa, yo creo. ¿Tú crees que en algún momento las ecuaciones de Navier-Stokes sean resueltas? Por supuesto, seguramente no lo haré yo, que no soy física, pero yo ni matemática, solo simplemente yo aplico estas ecuaciones, pero estoy segurísima de que serán resueltas. De hecho, para la física, ¿no? Para los físicos, estas ecuaciones ya tienen una solución muy importante. O sea, de hecho, estas ecuaciones resuelven y describen los fluidos reales. Para los matemáticos todavía hay muchos problemas. Algunos matemáticos todavía no consideran que la formulación de estas ecuaciones sea apropiada. Pero yo estoy segurísima de que se llegará a la solución de estas ecuaciones. No olvidemos que hace muchos siglos pensábamos que la Tierra era plana y ahora sabemos cómo es realmente y podemos resolver muchos problemas que hace siglos no podíamos o hace décadas creíamos que no podíamos resolver. Entonces, seguramente serán resueltas. Rosana, te agradezco mucho, tu tiempo es bien interesante lo que nos platicas y bueno, esperamos contar contigo nuevamente en el programa y nosotros continuamos en Jóvenes en TV. Podemos pensar que las ecuaciones de Navier-Stokes se refieren únicamente a fenómenos a gran escala, ya que el ejemplo del que más hemos hablado es el del clima. En realidad, el movimiento de los fluidos y su estudio tiene una enorme influencia en nosotros. Puedes encontrar 5 ejemplos cotidianos de fenómenos que puedan ser descritos por las ecuaciones de Navier-Stokes. A ver, veamos. El flujo de aire en un aparato de aire acondicionado. Imagínate si estuviera contaminado. Las partículas de contaminación en la atmósfera. Estaría bueno saber hacia dónde se mueven, ¿no? Ajá, encontrar las corrientes de aire para que mi papalote pueda volar mejor. La dirección que toma el polen o las semillas de las flores cuando se las lleva el viento. O la trayectoria que sigue el agua cuando riego mi jardín con un flujo constante. El flujo del agua que había en mi calle en una inundación. El efecto de una gota cayendo al agua. El movimiento de la sangre en el cuello o el trayecto de la lava en una erupción. La búsqueda de un modelo que pueda predecir el comportamiento de un fluido con más anticipación de la que tenemos actualmente no es solo un ejercicio intelectual. Imaginen que pudiéramos predecir huracanes con una semana de anticipación, el movimiento del fuego en un incendio o del agua cuando hay una inundación. Sí, por eso la resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes es uno de los problemas del milenio, con una recompensa de $1 millón por su resolución que dará el Clay Mathematics Institute. Actualmente, matemáticos de prestigio como el australiano Terence Tao siguen trabajando en encontrar esta solución. A lo mejor puede ser él o puede ser tú. Ya nos vamos. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.c.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook en la dirección que está apareciendo en este momento. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Adiós. Adiós.